Buenos días muchachos, ¿cómo les va? El día de hoy les voy a explicar un ejercicio que tiene que ver ya con un segundo más o menos nivel de movimiento circular uniforme. Pues en este caso pues digamos que la diferencia entre niveles no es tanta, pues porque las fórmulas son básicas, aunque son muchas más que por ejemplo el movimiento parabólico, pero son muy sencillas de hacer, es decir, piden menos variables, entonces eso genera que el ejercicio sea más fácil. Listo. Entonces dice, la frecuencia de un disco que gira con movimiento circular uniforme es de 0,5 Hz. Hallar la rapidez tangencial en la periferia del disco si tiene un diámetro de 40 centímetros. Entonces, ¿qué hay que mirar en este ejercicio? Primero, que no me están hablando ni de longitud. Segundo, no me están hablando de ángulo. Y tercero, no están hablando no me están hablando como tal de una velocidad de vueltas de, por ejemplo, de un carro que puede frenar, que puede acelerar. No, estamos hablando de un disco, ¿sí? O un CD que tiene una velocidad constante y que nunca va a frenar, ¿sí? O sea, es decir, en este caso no va a frenar ni va a acelerar. Un disco siempre, cuando yo inserto un disco en una bandeja lectora, siempre va a manejar la misma velocidad. Entonces a eso hace referencia este ejercicio. Entonces de ahí a que no hay necesidad de hallar ángulos ni longitudes. En este caso nos está dando es frecuencias porque es un movimiento continuo, ¿sí? Es una oscilación, por decirlo así. Entonces genera que el ejercicio no sea tan plano, que siempre estamos acostumbrados, no, que dar vueltas en un carro, que una cicla. No, en este caso el ejercicio está aterrizado a un objeto circular que está girando en su propio eje, ¿ya? Segundo, me está diciendo que hay un diámetro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el objeto como tal es redondo. Sí, es diferente. Si yo voy en un carro y recorro un círculo, es diferente, una rotonda, por ejemplo. En este caso, el, el mismo objeto que está dando las vueltas es redondo, por lo tanto tiene un diámetro y debemos manejar ese diámetro. ¿Listo? Entonces dice, hallar la rapidez tangencial en la periferia del disco si tiene un diámetro de 40 centímetros. Entonces me piden hallar la rapidez tangencial, ¿sí? Cuando yo hablo de rapidez tangencial, pues la rapidez tangencial es la misma velocidad. ¿Listo? Para que no se confundan. Rapidez tangencial es la velocidad. Listo, voy a hallar la velocidad. Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es una recolección de datos. Vamos a mirar qué datos nos da el ejercicio. Nos da una frecuencia de 0,5 hercios, ¿sí? O hertz. Nos da un diámetro de 40 centímetros y nos pide calcular la velocidad, ¿sí? Eso es lo que nos da, esa es la recolección de datos que yo puedo calcular, que tiene el ejercicio. Entonces, basado en eso, voy a empezar a mirar qué fórmula nos sirve. Entonces, aquí lo que yo hice es, estoy determinando que rapidez tangencial es velocidad. Listo, por si hay dudas. Solo estas dos fórmulas tienen velocidad, es decir, cualquiera de estas dos fórmulas me va a servir para hacer el ejercicio, ¿sí? Miremos la primera me dice longitud igual a velocidad por tiempo. Despejándola me sirve para velocidad, pero hay una cosa, el ejercicio no tiene longitud y tampoco tiene tiempo, entonces esa fórmula no me sirve, la voy a borrar para que no nos confunda, sino que la puse ahí para descartar, para explicar por qué no me sirve. Tenemos esta, velocidad es igual a la frecuencia oscilatoria, ¿sí? O angular por el radio. Entonces esa se asocia más, ¿por qué? Porque al haber un diámetro puedo calcular un radio, ¿sí? Que eso es geometría. Entonces, como yo tengo un diámetro y puedo calcular un radio, que se recuerden que el diámetro es dos veces el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo calcular de alguna manera la W para que me cumpla las condiciones que me pide la fórmula y así poder calcular la velocidad. Pero ¿qué pasa? La frecuencia que tenemos no es W. Una cosa es la frecuencia angular, que es W, y otra cosa es la frecuencia normal, que es F. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar este 0,5, ¿cómo lo puedo convertir a W para que me quede bien? Entonces, por eso está esta fórmula aquí. Me dice que frecuencia es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Entonces, si yo despejo esta fórmula, puedo hacer que esa frecuencia se vuelva la W, ¿sí? Es decir, aquí tengo que manejar varios aspectos de conversión, más que todo, lo que más se maneja es conversión. Entonces lo primero que yo hago es, vamos a mirar la fórmula como la original, que es frecuencia igual a W por 2pi. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago es despejar. Es muy simple, entonces me quedaría W va a ser igual a el 2pi que está dividiendo, lo paso a multiplicar, 2pi, ¿sí?
puedo ponerlo como 2 pi radianes para que a la hora de generar los unidades de medida me dé bien por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia que en este caso sería 0,5. ¿Listo? Entonces hay que mirar una cosa aquí. Primero, pues para los que tengan la duda, lo que yo hice fue despejar, pasar este 2pi a multiplicar, no más. Si ustedes quieren poner el W a este lado, no importa, lo importante es que lo sepan despejar, eso es todo. ¿Qué pasa? Para yo poder llegar a mi frecuencia angular, yo tengo que mirar que me tiene que dar en radios sobre segundo, ¿sí? Si ustedes miran en la tablita que hicimos al principio del tema, que yo les decía, bueno, es que en este tema tal cosa se mide en tal cosa se mide, ¿sí? Que la velocidad es metros sobre segundo, que el tiempo en segundos, todo eso. Entonces, aquí tenemos que, a la hora de hacer la conversión, que nos dé bien. Es decir, yo puedo hacer el cálculo bien, pero las unidades también me tienen que quedar bien. Y como ustedes se dan cuenta, el 0,5 está en hercios. Y yo no puedo calcular W en radios, en pi radios sobre hercios, me va a quedar mal. Me tiene que quedar pi radios sobre segundo. Entonces, ¿qué hago? Esos 0,5 los voy a convertir ahí mismo, o bueno, voy a operarlos con segundos. Entonces, a eso hace referencia a lo que puse aquí. Un hercio es igual a 1 sobre segundo, siempre, es una constante, ¿sí? Entonces, esto aunque no es una fórmula del movimiento circular uniforme, me sirve para poder convertir hercios a segundos, ¿sí? Entonces, como cuando yo convierto kilómetros a metros o horas a segundos, cosas así. Entonces, un hercio siempre va a ser 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar esa fórmula acá para hacer la conversión de 1 sobre segundo. ¿Por qué? A la hora que yo haga toda la operación me va a quedar radianes sobre segundo, que es lo que yo necesito allá. Por eso lo hago. Entonces, simple. Yo puedo hacer esto de la siguiente manera, ¿sí? W va a ser igual a 2 por 0,5 por 1 y ya. Recuerden que esto es segundos. Voy a ponerle aquí segundos para que no digan, no, es que es sobre 5, no, es segundos. ¿Listo? Entonces, el pi lo puedo bajar como constante. 2 por 0,5 es 1, ¿sí? Y 1 por 1 pues es 1. Entonces me va a quedar 1 pi radianes sobre segundo. Listo. Yo lo puedo poner como 1 pi o lo puedo poner simplemente como pi. Entonces pi radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces vuelvo y digo, aquí hay un 1 invisible, lo voy a poner de otro color, porque normalmente pues el 1 ustedes saben que es invisible, pero ¿de dónde sale ese 1? 2 por 0,5, 1 por 1, 1, pi radianes sobre segundo. Entonces ya ahora sí tengo la frecuencia angular calculada y la tengo en la unidad deseada para poder hacer el ejercicio. Listo, entonces esta frecuencia yo puedo borrarla, pues la voy a borrar en este caso porque ya la convertí, o sea, no voy a volverla a usar de esa manera. Entonces yo puedo borrarla para que no nos genere ninguna confusión. Entonces lo que yo hago es cambiar esa frecuencia angular, por la frecuencia angular, no hay problema. Lo que hice fue la conversión, igual sigue siendo frecuencia. Y me da pi radianes sobre segundo. Listo. Digamos que ya hice el primer paso. Voy a borrar por acá. Si ustedes tienen duda, pues pueden volver a ver el video, retroceder un poco el video para ver si algo se les escapó ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo la primera condición. Ahora me dicen la otra. Por radio, pero tengo ese diámetro. Entonces ahí lo que hacemos es recordar geometría básica que nos enseñaban por allá en séptimo o en octavo. Entonces me dice que hay un diámetro, esto va a ser muy fácil, que vale 40 centímetros, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces simplemente lo que yo debo hacer es generar una conversión. Entonces va a ser 2 veces el radio igual a 40 centímetros. Y lo que yo hago es despejar. El radio va a ser igual a 40. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y el radio va a ser igual a 20 centímetros. Igual es muy fácil. A mí siempre que me dicen el diámetro es 2 veces el radio, pues simplemente es coger esto y dividirlo en 2. Pero yo aquí lo que estoy haciendo pues es demostrándolo. Cualquiera lo puede sacar por inercia. Entonces, pues, esto no es necesario que lo hagan. Si ustedes lo pueden hacer de manera mental, pues está bien. Simplemente que estoy demostrando de alguna manera si es un despeje o si el número es muy complicado de dividir así a rapidez, pues se puede hacer así, ¿sí? Pero pues simplemente si a mí me dicen el diámetro es 2 veces el radio, pues
si sabemos que el diámetro es 40, pues va a ser dos números que sumados den 40, que sean iguales, pues obviamente va a ser 20, listo. Ahora, ya tengo 20, pero ¿qué pasa? Volvemos a basarnos en conversiones. Nosotros no podemos operar ese 20 así nomás, porque el 20 está en centímetros. ¿Por qué? Porque desde un principio me dieron centímetros. Acá, perdón, 40 centímetros. Y ustedes saben que para yo operar fórmulas en toda la matemática, así como siempre el tiempo es en segundos, la longitud siempre es en metros. ¿Qué quiero decir? Que estos 20 centímetros tengo que convertirlos a metros. Entonces lo voy a hacer acá con color rojo, va a ser muy fácil. Si esas son conversiones de grado séptimo de física. 20 centímetros por, y hago, pues yo lo hago de manera de división, ustedes lo pueden hacer con la regla de 3 o el método de escalera, no hay problema. ¿Listo? Entonces, como estoy pasando de menor a mayor, entonces el 1 va arriba, 1 metro son 100 centímetros, cancelo centímetros y centímetros, opero 20 por 1, que sería 20, dividido 100, que sería, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, ¿sí? 0,2, ¿sí? Me haría 0,2 metros. Listo, y ahora sí tengo el radio y lo tengo convertido a metros. Ahora sí, ya tengo lo que me está pidiendo la fórmula. Entonces el radio va a ser igual a 0,2 metros. Listo. Muy sencillo. Eso que es muy sencillo de hacer. No hay nada fuera de lo común ahí. Listo. Ahora voy a borrar otra vez por acá esto para llegar ahora sí a mi parte final. Entonces me dice, voy a aplicar ahora sí la fórmula, voy a hallar una velocidad. Entonces, ¿cuál fórmula es? La velocidad es la siguiente. La fórmula es la siguiente. Velocidad es igual a W por radio. ¿Listo? Vamos a mirar ahora si tengo los valores como me está pidiendo el ejercicio. Velocidad va a ser igual a W, que sería pi radianes sobre segundo. Si lo puedo manejar de esta manera, por el radio, que sería 0,2 metros. Entonces, ustedes directamente pueden hacerlo en la calculadora 3,1416 por 0,2, eso les da 0,628, 0,628. Entonces, ¿qué pasa aquí con las unidades? Como este pi radianes yo lo operé, ¿sí? Simplemente lo operé 3,14 por 0,2, yo lo puedo cancelar. Entonces me va a quedar que los radios los puedo cancelar a la hora de operarlos, para que no, los radianes, perdón, no los radios, para que no me confunda, y me quedaría 3,1416 por 0,2, 0,28 metros sobre segundo, que sería el divisor, metros sobre segundo, y ahí ya llegaríamos a la respuesta, pues porque estábamos hallando una velocidad, y como ustedes saben, la velocidad se halla en metros sobre segundo. Eso es todo, espero pues que lo hayan entendido. Pues digo, lo que hicimos fue, más que todo fue realizar algo de conversiones, que eso ustedes ya lo saben hacer, y pues saber qué fórmula voy a usar. Vuelvo digo, en este tema las fórmulas no son tan complicadas, hay que saber de dónde sacar los datos. Aquí lo único que hicimos fue basarnos en lo que nos pedía la fórmula y de alguna manera calcular los datos, las condiciones que nos pedía la fórmula. Listo, muchas gracias.